hasta ahora, ¿qué dije yo? Dada una ecuación diferencial de segundo orden, de la forma A y segunda B y' más C por I igual a G de X, si G de X es igual a 0, la llamo homogénea. Y si G de X es distinta de 0, es no homogénea. Bien. Y acá volvemos a hacernos la misma pregunta que nos hicimos hoy a las 8 de la mañana. Si G de X es distinta de 0, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea? Y, a ver, tiro una idea, como un concepto para que ustedes tengan una guía. Yo le hago una pregunta. Acá tengo una derivada segunda multiplicada por A. Acá tengo una derivada primera multiplicada por A. Acá tengo la función. Y esto es igual a G de X. ¿Sí? Entonces, la solución de esa ecuación diferencial no puede estar muy alejada de G de X. No sé si me entienden. Supónganse que yo acá tengo un queso. En el segundo miembro, un queso. Queso de rallar, queso cuartirolo. En el primer miembro, ¿qué tengo que tener? Aunque sea un queso. Por lo menos un queso, ¿no es cierto? O sea, no puedo tener en el primer miembro una mortadela, ¿sí? Acá puedo tener leche y sus derivados. Acá puedo tener yogur y sus derivados. Y acá, como dice el compañero, por lo menos tiene que haber algo de queso. O sea, si bien esto no lo van a encontrar en un libro, es un concepto que yo lo tengo incorporado como para decir, bueno, ¿cómo me oriento? Si yo estoy perdido, no puedo estar tan perdido porque la forma de la solución tiene que tener alguna correspondencia con esa G de X. Y en eso se basan los métodos que vamos a ver. O sea, si yo digo, bueno, en el segundo miembro tengo un queso y en el primer miembro tengo derivada de algo, segunda, derivada primera de algo, y ese algo, y encima multiplicado por los constantes, y algún parentesco con el queso tiene que tener. O sea, no puedo tener mortadela y papa frita en el primer miembro y obtener un queso en el segundo. Ese es como primer concepto. Y segundo concepto, no se vuelvan locos con la G de X, porque en realidad en la física no es que, en la matemática sí, por ahí vienen los docentes de matemáticas y se zarpan con una G de X rarísima, pero en la física las expresiones que modelan los fenómenos físicos generalmente son muy simples, generalmente son senos, cosenos, sus derivadas, son funciones lineales, son funciones exponenciales. ¿eh? No hay esas cosas raras por ahí que le hacen resolver el análisis matemático 1 para calcular límites indeterminados y ese tipo de cosas. En, en, en la ecuación diferencial de la G de X, si modelan fenómenos físicos, son respuestas mucho más relacionadas con las funciones trascendentes tempranas que con alguna función media rara. Bien, ese como concepto general. Segundo concepto. Una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea tiene lo que llamamos una solución general, que está compuesta por la suma de la solución de la homogénea asociada más la solución que llamamos particular, que corresponde a la forma no homogénea. ¿Hasta ahí me siguieron o no? Sí, profe.
Creo. Bien. Entonces, dada una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, yo siempre voy a tratar de encontrar una IG que está compuesta por la suma de dos soluciones. Una que es la característica asociada y otra que corresponde a la forma no homogénea. Para hallar la IP, nosotros vamos a ver dos métodos. Uno que llamamos el método de los coeficientes indeterminados y que vamos a tratar de ver hoy. Y el otro método es el que llamamos el método de Lagrange o de variación, así, de una. ¿En qué se basa el método de Lagrange? Perdón, el método de coeficiente indeterminado. Si tiene gusto a queso, es queso. ¿Está claro? Esa es la filosofía del método de coeficiente indeterminado. Y es un método básicamente empírico. Y sirve cuando g de x es simple. Digamos, es una trascendente temprana, ¿sí? O sea, cuando tiene forma seno, coseno, cuando tiene una forma de a la x, cuando tiene forma de un polinomio. El método de Lagrange ya sirve para funciones más complicadas, pero generalmente deriva en una integral que a veces se nos complica resolver. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, resumiendo, cuando g de x es distinto de 0, estamos ante la forma de una ecuación no homogénea. ¿Cómo se resuelve? La solución es la solución de la característica asociada más la solución particular de la homogénea, de la no homogénea. ¿Cuántos métodos tenemos? Dos. Uno, el método de los coeficientes indeterminados, y otro, el método de Lagrange. Vamos a resolver una. O sea, no vamos a explicar coeficiente indeterminado, vamos a hacerlo con un ejemplo para tratar de, por lo menos, avanzar hoy con el método y que nos quede Lagrange para el miércoles que viene. A ver, vamos a una forma muy simple, vamos a esta. Y segunda menos 4i igual a e a la x. Pregunto, ¿qué tengo ahí? Una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. No homogénea. Perfecto. ¿Cuánto vale gx? E a la x. E a la x. E a la x. Entonces, identifico que tengo una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, donde g de x vale e a la x. ¿Cuál es la forma de solución de esta ecuación diferencial? La forma de solución de esta ecuación diferencial es i igual a la i característica asociada más la i p. ¿Qué quiere decir la solución de la i característica asociada? Encontrar la solución. ¿Cuánto vale la solución? ¿Cómo es la solución de esa ecuación diferencial? O sea, la solución de esa ecuación diferencial homogénea asociada a nuestro problema. 2. ¿Qué tengo que hacer? R cuadrado menos 4.
Menos 4, perfecto. Igual a 0. Igual a 0. Por lo tanto, R12, ¿cuánto vale? 2. 2. ¿Eh? Acuérdense que es la raíz cuadrada de 4. ¿No es de 4 por 4, profe? ¿Eh? ¿Cómo? No, tendría que ser la raíz de menos 4 por 4. ¿Por qué? A ver, acá no necesariamente acá tengo que aplicar la resolvente. ¿Sí? Si yo aplicara la resolvente, llegaría al mismo resultado. Pondría el término lineal cambiado de signo, más menos la raíz cuadrada del Sí, cuadrado del me término comía el lineal. más ¿sí? men. Bien. Entonces acá voy a tener más menos 2. Entonces, R1, 2, es más menos 2. Las raíces, ¿cómo son? Reales y distintas. Por lo tanto, mi IC, ¿a qué es igual? A C1 por E a la 2X más C2 por E a la menos 2X. ¿Está bien? Sí, profe. Y va a ser igual a C1 por E a la 2X más C2 por E a la menos 2X. Más IP. Entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo hallo IP? Entonces, ¿qué propone el método de los coeficientes indeterminados? Dice que puedo proponer que IP sea una combinación lineal de la G de X. Es decir, si mi G de X es E a la X, yo puedo decir que mi IP es K, una constante cualquiera, por E a la X. ¿Me siguen o no? Lo digo, lo propongo. Entonces, si propongo esto, puedo decir que I'P es igual a K por E a la X. ¿Está bien? Y que mi I segunda P va a ser igual a ¿qué cosa? Acá por el... por E a la X. Por lo tanto, el problema ahora se resume a encontrar cuánto vale K. Para eso, ¿qué hago? Reemplazo esta solución propuesta y sus derivadas en mi ecuación diferencial. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener K por E a la X menos 4K por E a la X igual a 0. Entonces acá tengo un K por E a la X menos 4K por E a la X me da 3K por E a la X. Perdón, no en esta tengo que reemplazar. O sea, profe, lo que se propone es que IP sea una combinación lineal de qué. De la G de X. Es decir, Ah, yo está. digo, a ver, por eso cuando hoy le dije, si yo tengo una G de X de una forma, y la IP no puede estar muy loca, porque ella y sus derivadas forman esa G de X, ¿me entendés? Entonces, en lo que se basa el método de los coeficientes determinados es decir, bueno, propongo que mi solución particular sea una combinación lineal de la forma de mi G de X. ¿Está?
Entonces acá, ¿qué pasa? Puedo simplificar esto con esto, y me queda que K es igual a menos 1/3. Entonces, I va a ser igual a C1 por E a la 2X más C2 por E a la menos 2X más IP. Pero ¿cuánto habíamos propuesto IP? IP habíamos propuesto K, que ahora sé que vale menos 1/3, por E a la X. Entonces acá me queda menos 1/3 de E a la X. Y esta es la solución de mi, llamémosle mi solución general, de mi ecuación diferencial no homogénea. A ver, yo después le voy a pasar a la profesora Altamirano para que le pase, incluso esto ustedes el libro recomendado para estudiar esto, que está en el aula virtual, lo estuve viendo, es el CIDI. Ahí está la tabla. O sea, no es que nosotros tenemos mucho margen para inventar soluciones. Cuando la g de x se complica, yo no puedo aplicar el coeficiente indeterminado. Hay una tabla de soluciones propuestas en función de la forma de la g de x. ¿Se entiende? No es que tenemos un margen infinito para movernos. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Sí, profe, es como que hay ciertas situaciones donde se van a poder aplicar y otras no. Y más o menos esa tabla resume la generalidad de Claro, esas situaciones. perfecto. Ese es el concepto. O sea, hay ciertas situaciones donde se van a poder aplicar, ciertas situaciones donde no vas a poder aplicar coeficiente indeterminado, pero además dentro de las situaciones donde vos vas a poder aplicar coeficiente indeterminado, hay una cierta cantidad de funciones que las vas a poder resolver por este método. ¿Sí? Que por otro método no lo vas a poder, que si es otra la forma de g de x, no lo vas a poder hacer. Suponete que vos, como g de x, tenés un coseno hiperbólico, y te digo, no apliques coeficiente indeterminado. Aplicar coeficiente indeterminado si tenés una función bisectriz, si tenés un polinomio, si tenés seno, si tenés coseno y si tenés función exponencial. A ver, hacemos otro. Vamos. Así uno sencillo. Vamos al siguiente. A ver, tengo i segunda más 4i igual a coseno de x. Ustedes ya saben que la IG es igual a la IC más la IP, que la IC la van a obtener de acá, y que la IP la van a obtener de aplicar coeficiente indeterminado. A ver, sáquenme los valores de las raíces. ¿Puede ser que es compleja, profe? Sí. La compleja. Pero fíjate vos que mi maldad no tiene límite y no da compleja, te da imaginario puro. O sea que la característica asociada acá es así. O sea que tu R12 es igual a más o menos 2i. 2i. Perfecto. Ahí alfa valdría 0. Entonces, tu I, C, ¿cuánto va a valer? C1 coseno de 2x más C2 coseno de 2x. Espectacular. C1 por el coseno de 2x más C2 por el seno de 2x. Entonces, a esto yo me refería recién cuando veíamos el ejercicio anterior, en que cuando yo no tengo parte real, mi solución son senos y cosenos.
Entonces ya sabemos que mi solución va a estar re loca, ¿sí? A cada rato va a pasar por 0. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo amortigüe. ¿Qué lo va a amortiguar? Lo va a amortiguar, ¿sí? Una función exponencial. Entonces una función exponencial, ya sea por arriba o por abajo, me amortigua mi salida. En este caso no, en este caso está, ¿sí?, entre 1 y menos 1, independiente de la constante C1 y C2, ¿sí?, oscilando mi función 2 veces dentro de 2pi. Bien. Y ahora la pregunta, ¿y IP cómo la calculo? Como K coseno de X y después calculamos las derivadas para reemplazar Bien, a en la ver. función. Acá el compañero hace el mismo razonamiento y hace el razonamiento correcto que hicimos recién. Es decir, bueno, si G de X tiene forma coseno y la IP tiene que andar por el coseno. Bien. Ahora, yo después le comparto la tablita de soluciones. Yo tampoco lo inventé, ¿no es cierto? Pero lo podemos llegar a demostrar, que cuando tenemos una función trigonométrica de este tipo, la IP propuesta tiene que tener esta forma: A por seno de X más B por coseno de X. Ustedes me van a preguntar por qué. Y el tema es el siguiente: yo tengo un coseno acá, pero no sé en el primer miembro la combinación de derivadas que tengo. Acá en este caso tengo únicamente derivada segunda, ¿sí?, y la función. Por lo tanto, yo tengo que proponer tanto seno como coseno para obtener en el segundo miembro algo parecido. ¿Está? Pero vuelvo a la idea, no lo invento yo, no lo estamos deduciendo, sino es algo que lo vamos a sacar de una tabla porque lo estamos proponiendo. Sí, pues. Sí, ¿Sí o profe. no? Dale. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo mismo que hice antes, hago la derivada primera, IP, la derivada primera, la derivada del seno es, la derivada del seno, ¿qué es la derivada del seno? El coseno. Coseno. Coseno, menos o más, la derivada del coseno, Menos seno. menos seno. Guarda con quién mató a Caín, ¿eh? Y la derivada segunda me va a quedar menos A por seno de X menos B por coseno de X. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo la función, la derivada primera y la derivada segunda, encontrar el valor de A y de B. Por eso se llama coeficiente indeterminado. Encontrar el valor de A y de B que hace que encaje esta solución en mi ecuación diferencial no homogénea. Entonces, tengo derivada segunda menos A por seno de X menos B por coseno de X más 4 por quién, por I, o sea 4 por A por el seno de X más 4 por B por coseno de X, y todo esto igual a coseno de X. ¿Me siguieron hasta ahí o se perdieron? Se entiende, profe. Bien. Entonces acá tengo menos A por seno de X más 4A por seno de X. ¿Cuánto me queda? 3A seno de X. 3A seno de X. Y acá me queda menos B coseno de X. Y acá me queda 4B coseno de X. Y acá me queda más 3B coseno de X. Y todo esto es igual a coseno de X. Bien. ¿Cómo hago para calcular los coeficientes A y B? A ver quién me ayuda. Para calcular los coeficientes A y B tengo que comparar el primer miembro con el segundo y hacerme una pregunta. Por ejemplo,
La pregunta que me hago es, ¿cuánto tiene que valer A para que en el segundo miembro no exista coseno? No exista seno, perdón. 0. 0. Entonces, como acá en el primer miembro tengo seno y en el segundo miembro no tengo seno, para que esta igualdad sea sustentable, A tiene que ser igual a 0. Y la segunda pregunta que me voy a hacer es, si en el primer miembro tengo 3b coseno de x y en el segundo miembro tengo un coseno de x, ¿cuánto tiene que valer d para que sean iguales? 1/3. 1/3. Un tercio. Entonces, la IP que yo propuse va a ser igual a, que era igual, vamos a volverla a escribir, no se llama Aragane, A por seno por B por coseno de X, pero como yo sé que A vale 0 por el seno de X, y ahora sé que B vale 1/3 del coseno de X, la IP propuesta es 1/3 coseno de X. Con lo cual, la solución general de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, va a ser igual a C1 por el coseno de 2x más C2 por el seno de 2x más 1/3 por el coseno de x. Profe, no entendí cómo llegó al IP. No entendió cómo llegó el P. Bien, 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 bien. La última, No, perdón. está, eso es lo que me interesa para que podamos trabajarlo, si no nos perdemos y ya una vez que nos perdimos no nos recuperamos más. A ver, planteemos otro así sencillo, igual que el del recién, pero para no repetir el ejemplo. Tengo I igual a seno de X. Entonces, los compañeros dijeron que IG es igual a IC más IP, y yo le hago caso a ellos, ¿no es cierto? El IC lo obtengo de resolver la ecuación característica, que en este caso es I más I segunda igual a 0, por consiguiente voy a tener R cuadrado más 1 igual a 0, por consiguiente R1, 2 es igual a más menos un I. Con lo que IC es igual a C1 por el coseno de beta X, que es 1 más, perdón, C1 por el coseno de X más C2 por el seno de X. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, sí. Listo. O sea que hasta ahí no tenemos duda, ¿no es cierto? Sí. Ahora la IP. Entonces, ¿qué digo? Yo propongo la IP y digo que tiene que ser una combinación lineal del seno. Y que mi trabajo es encontrar ese coeficiente indeterminado que me la acopla y me la hace ser una solución. Pero ¿qué digo además? Que justo elegí este ejercicio, bueno, no importa. Que esta combinación lineal yo no sé, porque si es seno o coseno, por lo tanto elijo, ¿sí? Elijo A por coseno de X más B por el seno de X. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. La elijo. O sea, porque se me da la gana. A ver, suponete que yo diga, voy a elegir a un IP que sea igual a
el coseno hiperbólico de la tangente de X. ¿Puedo hacerlo o no? Y Pregunto, bastante ¿puedo hacerlo o complicado. no? No creo. Poder puedo, total. El poder Nadie me va a puede- prohibir que la elija. ¿Sí? El tema va a ser resolver eso. Claro, o sea, es como que quiero meter un cuadrado dentro de un redondo, no voy a poder, o sea, hay algo raro en mi elección. En cambio, si tengo una g de x igual a un seno de x, y bueno, vamos a elegir una IP que sea un seno o un coseno. O sea, ese es el criterio. No hay nada más fantástico, cosa encerrada, cosa para estudiar. Esto es un método básicamente intuitivo. Entonces, ¿qué hago? Digo que I'P, ¿a qué es igual? La derivada del coseno menos el seno, A por seno de x más B coseno de x, y la derivada segunda, P, es igual a menos A por coseno de x menos B por el seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo ahora? En meter esta derivada segunda y esta función acá adentro y encontrar el valor de A y de B. Vamos a meterla a ver qué pasa. Tengo menos A por coseno de x menos B por el seno de x. ¿Hasta ahí está? Porque es la derivada segunda. Sí, sí, sí. Ahora tengo que meter la función. Justo fui a elegir este ejercicio yo, mirá. Más la función que yo propongo, A por coseno de x más B por el seno de x. Y esto lo tengo que hacer igual a seno de x. A ver, ¿quién me dice qué pasa ahí? El lado de izquierdo se hace 0. Lamentablemente, por el ejercicio que yo elegí, A por coseno de x se va con A por coseno de x y B por coseno de x por seno se va. Por lo tanto, acá me quedaría que 0 no es igual a seno de x. ¿Qué pasó? A ver si alguien me dice qué es lo que pasó acá. Que por la forma de la función podría, de la ecuación en realidad, la segunda derivada de y se anula con Que la solución propuesta, ¿sí? Así como yo la propongo, no me sirve como solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proponer otra. Y probar. ¿Se animan o no? ¿Y qué podemos probar? Y vamos a probar A por X por el coseno de X más B por X por el seno de X. Sí, profe. La derivada Ok. primera y hagan la derivada segunda. Ustedes van a encontrar por ahí algún autor, si por ahí tienen ganas de estudiar mucho, ¿no es cierto?, que dice si las raíces son, como en este caso, iguales, hay que multiplicar la solución por X. Yo prefiero por ahí no entrar en esas reglas y encontrarme con esta situación. Más que nada, ¿por qué? Porque esta situación es la que nos obligan a... O sea, yo propongo una solución y fracasé. Bueno, conociendo el método, multiplico mi solución por X y vuelvo a probar. A mí, profe, me dio que B tiene que ser 0 y que A tiene que ser menos un medio. ¿Puede ser? Sí, a mí también. Sí, puede ser, A sí, mí sí, también. por supuesto que puede ser. O sea, por supuesto que puede ser. Digamos, por ahí me hubiese gustado que me canten cuánto te da la derivada segunda para que, o alguien, ¿Quiere que le vos, diga, profe? dale, Queda, bueno, factor común A, había sacado 2. ¿para qué borro? ¿Para qué borro? ¿Para qué borro? ¿Para qué borro?
Entonces la trabajamos de la derivada segunda, buenísimo. Dale, decime. Factor común A y es X por menos coseno de X. Le canto ya medio simplificado en sí, para que no se le extienda tanto, capaz. Bueno, dale. Menos 2 seno de X. Acá. Sí, sí. Por fuera de la multiplicación sería. Menos 2 seno de X. Cierro paréntesis. Más B. Factor común, bueno, X por menos seno de X. Más 2 coseno de X. Coseno, profe, ahí es. Eh, 2 coseno. Sí, sí, coseno de X. Acá es x menos seno o x por menos seno. X por, sí, sí, es por X por menos seno de X. Ahora, guarda cuando leemos, entonces esto tenemos que escribirlo así, menos x por, ¿no es cierto? Y lo mismo me queda acá, menos x, ¿así? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Con el resultado que me dio el compañero, bueno, él lo puso adentro del paréntesis y lo sacó las A, pero bueno, me va a quedar A, ¿sí? Me va a quedar menos X por coseno de X menos 2A por seno de X, ¿así es? Más, menos Menos B. X seno de X más 2B coseno de X, y esto es igual a seno de X. Bien. Y Entonces, le perdón, falta- me olvidé de restarle. falta sí, sí. Me olvidé de restarle, apurado, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces, menos más A por X por el coseno de X más B por X por el seno de X, y esto es igual a seno de X. Perfecto. A ver, tengo un aviso en el chat. ¡Qué grande! Perfecto, vale, perfecto. Jugador de toda la cancha. Bien, entonces acá simplifico este con este, así es, ¿no es cierto? Y simplifico este con este. No, este con este no. Ahí va. Acá tengo El BX seno con el BX seno. X, ¿sí? Con este, perfecto, ahí está. Entonces me va a quedar menos 2A por seno de X más 2B por coseno de X igual a seno de X. Excelente. Entonces, acá sí, como me dijeron ustedes, B es igual a 0. 0 y A es igual a menos 1/2. Sí. Espectacular. Entonces, fíjense una cosita, justo, muy interesante, porque el compañero me dijo, yo no entendí cómo planteó la IP, justo por el ejercicio que yo elegí, tuvimos que darle a la IP una vuelta de rosca. Yo tengo como Gx un seno, y propuse como IP la fórmula que venía proponiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hoy yo le decía, ¿por qué pongo A por seno de X más B coseno de X? O A por coseno de X más B seno de X. Porque yo no sé la combinación de derivadas que tengo en el primer miembro. Justo
acá se da la casualidad que la forma que yo propongo no es una solución. ¿Por qué? Porque me queda una incongruencia de que 0 igual a seno de x. Por lo tanto, voy y propongo otra donde la fórmula que propongo es a por coseno de x más b por seno de x. Hago todo el desarrollo y ahí sí llego a determinar que el coeficiente que me acopla esa solución es a igual a 1/2. Por consiguiente, mi solución IP va a ser igual a ¿qué cosa? A menos 1/2 de x por el coseno de x. Y mi IG va a ser C1 por el coseno de x más C2 por el seno de x menos 1/2 de x por el coseno de x. No me acuerdo quién me había preguntado hoy. Le pregunto si algo más pudo entender de lo que Ahí me estábamos quedó, planteando. ya me quedó claro, profe. ¿Está? Gracias. Entonces, Sí. a ver, Perfecto. busco la tablita. A ver, permítame un segundito. Acá. Entonces, como para ir redondeando el método de los coeficientes indeterminados, ¿sí? A ver si jugamos un poco entre nosotros. Vamos a ver y armamos nuestra tabla. Entonces, el tema era, ¿en qué se basa el método? Es un método intuitivo, donde yo propongo una solución para armar mi IG, que es igual a mi IC más mi IP. La IC ya sé que es la que obtengo de la característica, y la IP es la que obtengo de proponer la solución como método. Entonces, por ejemplo, si G de X es igual a X al cuadrado, la IP que propongo, ¿qué forma tendría que tener? K2X. KX al cuadrado. Y tendría que tener, a ver, vamos a llamar A. Por empezar tendría que ser un X cuadrado seguro. Un BX más C. Vuelvo a la idea. Yo no sé la combinación de las derivadas. Ahora supónganse que yo propongo esto y llego a la incongruencia anterior, ¿qué hago? Elevo un grado todo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si G de X es igual a E a las 3X, mi IP, ¿a qué va a ser igual? O sea, la IP que yo proponga va a ser igual a A por E a la 3X. Acuérdense que tiene que tener, la IP que yo proponga tiene que tener la forma de la G de X. Vamos a la que hicimos recién. Si la de G de X tiene forma de seno de X, la IP que yo propongo, ¿qué forma tiene? A seno de x más b coseno de x. A seno de X más B coseno de X. Si por esas casualidades esa no funciona, ¿qué hago? Multiplico por X. ¿No? ¿Se entiende o no? Supóngase que yo tengo una G de X, que es igual a E a la 2X más X al cuadrado. ¿Qué IP podemos proponer? Y acá recordamos el principio de superposición. Yo puedo decir que la IP de esa suma
va a ser la suma de dos soluciones. Entonces puede ser A Sí, por E a la 2x perfecto. más, no sé si debería ser el mismo o distinto. No, tiene que ser B a la diferente. x cuadrado más C a la x más B. Perfecto. Excelente, porque vos decís, si esta es la solución para esto, y esto es la solución para esto, yo sumo y esta es la solución propuesta para esto. O sea, vuelvo al concepto. Acá no estamos inventando nada, después busquen en los libros las tablas de coeficiente indeterminado y van a encontrar todo esto. Lo que estoy diciendo es, esto lo aplico para funciones fáciles, para funciones dentro de todo manejables, para trascendentes tempranas. ¿Y en qué baso ese principio? De proponer una solución particular que tenga la característica de la g de x. Por ejemplo, vamos a jugar un poquito más. Suponete que yo diga, tomo el parcial, parcial de análisis 2, y digo que, que g de x es igual a e a la x más el coseno de x más x. A ver, ¿quién me dice la IP que podemos proponer? Uy, uy, uy. Y va a ser A por E a la x ¿Perfecto? más B coseno de x más C seno de x. Uy, esta última. Más de De X X más Una E. constante por X. Perfecto. Espectacular. ¿Sí? Y eso que en 4 horas estamos alcanzando el dominio de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Imagínense si tuviéramos 4 horas más. A ver, sí, digamos, vuelvo a la idea. Si me ponen una g de x rara, no es para coeficiente indeterminado. Coeficiente indeterminado es para polinomio, para seno, coseno, exponenciales, funciones cuadráticas. Y hasta ahí nomás, yo no puedo jugar mucho. O sea, si mi g de x, como pusieron recién, es x, y bueno, mi IP es igual a x más b, o si a lo sumo va a ser, mi IP va a ser igual a x cuadrado más bx más c. Pero si mi g de x es x, y mi IP yo no puedo proponer coseno hiperbólico de x. ¿Está? Entonces, el método se basa en eso, en que yo puedo, teniendo en cuenta que en el primer miembro tengo derivadas primera, segunda y la función, ¿sí?, obtener una igualdad donde pueda encontrar los coeficientes. ¿Me siguen o no? ¿Gente? Sí, profe. Sí, profe, Sí, sí. profe. ¿Hay alguno vivo? ¿Están? Bien. Entonces, a ver, hacemos un cuadro resumen de lo que es coeficiente indeterminado. ¿Le parece? Como para cerrar y el miércoles que viene hacer Lagrange y un ejercicio. Obviamente la profesora Altamirano seguramente le va a pasar material para trabajar. Yo le voy a pasar algunos ejercicios para resolver y cualquier cosita me preguntan a través de ella. Pero el método de coeficiente indeterminado lo aplicamos cuando nuestra ecuación diferencial A más BI más C igual a G de X es no homogénea, o sea que G de X es distinto de 0. La solución de esta ecuación, la IG es igual a la IC más la IP. La IC la obtenemos de la solución de la ecuación característica, es decir, de R a R más BR más
C igual a 0, y vamos a obtener la IC, en donde podemos tener raíces reales iguales, raíces reales distintas, R1x más C2 por E a la R2x, o raíces reales iguales, E a la Rx más C2 por X por E a la Rx, o raíces complejas conjugadas, donde tenemos E a la alfa X por C1 por el coseno de beta X más C2 por el seno de beta X. Eso es la IC. Ahora, la IP la podemos hacer por coeficientes indeterminados o por Lagrange. ¿En qué se basa coeficientes indeterminados? ¿En qué se basa coeficientes? En proponer una IP. Entonces, si la G de X, o sea, a ver, en proponer una IP en función de la G de X. Entonces, si la G de X es igual a X al cuadrado, entonces la IP va a ser igual a X cuadrado más BX más C. Si la G de X es igual al seno de X, la IP propuesta es igual a A por coseno de X, a seno o coseno, más B por seno de X. Si la G de X es igual a E a la, pongámosle 4X, entonces la IP es igual a A por E a la 4X. Y así, cualquier combinación, ¿sí? Cualquier polinomio que armemos con la suma de estas opciones. Entonces, si G de X, por ejemplo, como dijimos, es igual a 1 más el coseno de X, entonces la IP va a ser igual a C más A por coseno de X más B por el seno de X. La C, para tener en cuenta el 1, y la B, y A por coseno de X más B seno de X, para tener en cuenta el coseno de X. Si en vez de tener 1, nuestra G de X hubiese tenido, por ejemplo, una X al cuadrado, ¿sí? O una X al cubo, más seno de X, nuestra IP propuesta hubiese sido A por X al cubo, más B por X al cuadrado, más CX más D, más a veces de EE por coseno de X, más F por el seno de X. Y así, proponiendo una IP, yo hago la función que la propongo, la derivada primera de la función, la derivada segunda de la función propuesta, a esas derivadas las meto adentro de mi ecuación diferencial no homogénea y obtengo los valores de A, B, C, D, etcétera, que hacen que estas soluciones propuestas sean soluciones de mi ecuación diferencial. Arrancamos a las 8 de la mañana hoy con ecuaciones de segundo orden. Aquellos que me siguieron, ¿tienen claro lo que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficiente constante? Bastante. Si Sí, encuentran profe. Sí, si profe. encuentran una tirada en el pasillo de la facultad, van a saber identificar si es una ecuación de segundo orden. Sí. ¿Está? Sí, Bien. profe. Sí, sí. ¿Le quedó claro que si está igualada a 0 la llamamos homogénea? Sí.
Sí. Sí, profe. Si g de x es distinto de 0, es no homogénea. Sí. ¿Le quedó claro que si es homogénea tenemos que encontrar la ecuación característica y en función de las raíces que nos dé esa ecuación característica, Es la forma de la solución. la forma de la solución? Y que la forma de la solución, que está conectada a los coeficientes de la ecuación diferencial, me determinan la forma, que es lo que Mateo me dibujó en el GeoGebra, ¿sí? Y que en función de los valores frontera o las condiciones de borde que yo ponga, voy a alterar esas respuestas. ¿Eso quedó claro? Sí, Sí, profe. sí. Profe, sí, sí. Entonces después dijimos, ¿qué pasa cuando g de x es distinto de 0? Ya mi ecuación diferencial ya no es homogénea. ¿Qué es? Es una ecuación diferencial no homogénea que la puedo resolver por dos métodos, por Lagrange o por coeficiente indeterminado. ¿Cómo se arma una solución de una ecuación diferencial no homogénea? La solución es la característica más la particular. La característica, la misma cosa que veníamos haciendo. Igualarla a 0, ecuación característica, cómo nos dan las raíces, y en función de eso, sacar la solución, la forma de la respuesta. La particular, en coeficiente indeterminado que hoy vimos, yo la propongo y la pruebo. No puedo ser tan loco de probar algo muy diferente de la forma de g de x. Ya dijimos que si tiene gusto a queso, es queso. No podemos probar mortadela, tenemos que poner leche, yogur, algo parecido, pero no podemos ir muy lejos de la forma de g de x. Entonces, coeficiente indeterminado se basa en eso, en probar una solución, hacer la función, la derivada primera, la derivada segunda, meterla dentro de la ecuación diferencial y ver si podemos calcular coeficientes para lograr ese encaje. ¿Para qué sirve el coeficiente determinado? Cuando la g de x es fácil. Si la g de x es de una ecuación difícil, tengo que ir por el otro método, que es el método de Lagrange. Si eso más o menos le quedó claro para la mañana que no hemos ocupado, yo ya estoy feliz.